Hola, muy buenas noches y bienvenidos a El Faro de este 23 de febrero. Miren, hace exactamente 40 años, que se dice pronto, el teniente coronel Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados pistola en mano para intentar impedir la investidura del centrista Calvo Sotelo y dar un golpe de timón al curso de la historia. Aquel día el rey Juan Carlos fue talismán y garante de nuestra convivencia. Y es la última vez, más allá de la lucha contra ETA y el clamor contra la banda, pero no tanto, en que los demócratas se unieron bajo un mismo propósito. Hoy esa comunión democrática es un auténtico espejismo. La pandemia ha venido casi a descoser, ¿no?, las costuras del respeto a la ley, a las reglas de juego y hoy, 40 años después, 4 décadas... con los antisistemas dentro del gobierno, se duda de la calidad democrática en España, se ataca a la policía por hacer su trabajo y se defiende la Kale Borroka 4.0 que tenemos que soportar cada día, pues, la mayoría de gente de bien. La pregunta que lanzamos hoy es: ¿puede un gobernante estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo? Sin duda puede parecer una buena estrategia para captar votos y seguir en el poder, igual da resultado, pero sin embargo nos parece una nefasta solución para los ciudadanos y para la democracia. Vamos hoy al lío, lo hacemos con María José Catalá. María José, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Fernando Giner, muy buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Borja San Juan, buenas noches. Buenas noches. Sergi Campillo, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Encendemos el faro. Bueno, un apunte sobre el 23F, tema que trataremos en la recta final del programa, pero un apunte porque quiero preguntarles, la pregunta fácil sería preguntarle a mis contertulios o a mis colaboradores de hoy dónde estaban el 23F, pero de los que estamos en este plató, solo 2 estábamos entonces. Me temo que los otros 3 no estaban ni siquiera aquí. O estamos ahí, estamos rozando el larguero a lo mejor. María José, empezamos contigo. Me parece que no. Yo me quedaban 10 días para nacer. Vale. Efectivamente, Fernando, Fernando, tú sí que estabas. Estaba haciendo un trabajo de BUP, entonces estudiaba BUP con Merche, con mi actual mujer, que entonces éramos novios. En BUP estaba yo también, ya puestos a meterme en la ronda. O sea que más o menos somos de la misma. Ahí estábamos, Luis. Somos de la misma quinta. Borja, tú no estabas, desde luego. Yo soy del 92, a mí ni lo comentamos. Entonces tú, Sergi, sí que estabas en ese Sí, yo ya tenía un poquito más de 2 años. Pero no tenías uso de razón, lógicamente. No. Bueno, en este contexto, lo que quiero antes de empezar el programa es comentarles también una carta que nos ha llegado por correo certificado. La ha enviado una telespectadora de Saks, que tiene 60 años. Ella es Jerónima Latorre. Voy a leerles solo el principio de la carta. Soy una ciudadana española de un pueblo en la provincia de Alicante, que es como conocen, como hemos dicho, Saks. Esto que escribo quisiera que pudiera salir en su medio, si fuera posible. Va dirigido a los políticos, por eso lo leo hoy aquí. Me gustaría que me escucharan todos ellos. Soy algo mayor, nací en 1960, no es tan mayor usted. No tengo estudios, pues son los básicos, pero sin tenerlos no entiendo ni comprendo que ustedes, los políticos, con tantos estudios y supuestamente tan listos que aparentan que son, estén dando a la ciudadanía española el ejemplo que están dando. En fin, como ustedes comprenderán, la carta es larga. Le agradecemos a Jerónima Latorre que haya pensado en nosotros para manifestar o compartir estos pensamientos. Lo que está pidiendo es ejemplo para la convivencia, el ejemplo que en su momento sí que demostraron los políticos para luchar contra aquel golpe de Estado y contra aquella situación de la que vamos a hablar ahora después. Así las cosas, yo espero que hoy, durante el programa, pues el debate se transcurra bajo las reglas de la armonía y de la educación, como suele ser habitualmente. Vamos ya al lío. Vamos a hablar de cuestiones, lógicamente, no tan amables. Abrimos el programa
con todos los asuntos derivados de las protestas por la detención y el encarcelamiento del rapero Hasél. Como saben, esto es noticia desde finales de la semana pasada, con violencia en la calle, con acusaciones mutuas y con denuncias a la policía por parte de los manifestantes y avaladas por algunos partidos políticos. En Valencia, como metáfora de este asunto, que se ha replicado en otras ciudades, Madrid, Barcelona, en Alicante también ha habido alguna manifestación, pues se ha pedido la dimisión del alcalde Joan Ribó por avalar o por pedir proporcionalidad en la actuación policial. Hay denuncias hacia la policía, la oposición pide la dimisión e incluso hay quien ha levantado la voz para pedir una moción de censura. Vamos a hablar de todo ello. Ponemos un poco el perímetro del asunto. Recordamos lo que decía ayer el alcalde Joan Ribó en unas manifestaciones en las cuales se ratificaba en esa idea de pedir proporcionalidad a la policía, viniendo a sugerir que la policía actúa de forma diferente en función de la ideología de la manifestación con la que haya que enfrentarse o que tenga que, o la acción que tenga que contener. Vamos a escucharle. Jo només vaig parlar de l'actuació de la policia en València. Dels temes de Barcelona, Barcelona és una cosa, València és una altra. Crec que el que estava plantejant era una cosa respecte a una actuació molt concreta, que s'han produït denúncies per part d'un diputat. La desproporció pot venir per excés o per defecte. Jo crec que van haver algunes actuacions, anem a dir, excessives, que s'haurien de controlar. Però jo vull recordar que en aquesta ciutat hi ha hagut també actuacions per defecte. Algunes d'elles, una d'elles, per exemple, està en els tribunals. En el cas del 9 d'octubre, una manifestació que va ser violentment atacada per grups d'extrema dreta i segurament no va ser suficientment controlat per part de la policia. Ahí va haver una desproporció per defecte. Entonces, jo crec que l'actuació de la policia ha d'estar proporcionada a la situació. Això no implica ni defensar al senyor Hasél ni no defensar-lo. A mi el senyor Hasél ni em resulta excessivament amable ni excessivament empàtic. No pense com vostè, però donaria la meva vida, en el meu cas, la capacitat de que em critiquen, perquè és així de senzill, per a que ell pugui continuar opinant sobre determinades coses. Crec que és una qüestió de la llibertat d'expressió i això no implica identificar-se en absolut. Los sindicatos policiales ayer se manifestaron en este programa como ejemplo de lo que tienen que soportar muchas veces por parte de los agresores en este tipo de manifestaciones. También en Valencia, ojo. Y dijo esto. Pues sentimos hartazgo y sentimos que nos falta el apoyo que verdaderamente deberíamos de tener por parte de las instituciones y de nuestros políticos. Que nos pongan al nivel o incluso que le den la vuelta a la tortilla y nos pongan a las víctimas de verdugos y a los verdugos de víctimas, pues nos tiene ya un poquito cansados. Nos estamos enfrentando desde los ataques más básicos de lanzamiento de objetos y más hasta lo que nosotros consideramos tentativas de homicidio. O sea, apalear a un policía en la cabeza una y otra vez con un palo de una señal de tráfico, con un patinete eléctrico, o intentar meterle fuego a un furgón de policía, o como pasa en Cataluña los Mossos, con los policías dentro, eso claramente son tentativas de homicidio. Pero mientras desde cierto ámbito político se le dé alas a este tipo de criminales, porque no dejan de ser otra cosa más que criminales organizados además, pues la cosa tiene malos visos de ir a más cada vez. Bueno, producto de esto, en Valencia se ha pedido la dimisión del alcalde. Empezamos por ahí. María José Catalán. Bueno, es que, vamos a ver, yo creo que es muy grave escuchar al alcalde decir que acusar a la policía de falta de proporcionalidad en una serie de manifestaciones porque hay grupos de extrema izquierda o radicales que lo organizan, y después que faltó a lo mejor contundencia en otras manifestaciones porque se supone que los grupos organizadores eran de derecha o de extrema derecha. Entonces yo particularmente creo que acusar a la policía de que su actitud varíe en función de quién convoca o de quién está manifestándose es gravísimo. O sea, la policía cumple las leyes, la ley, única y exclusivamente, ¿no?
Entonces, para mí ha sido muy doloroso escuchar al alcalde de Valencia cuestionar la labor de la policía. Pero ha sido más doloroso todavía ver que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia también secundaba esa tesis de que igual había que hacer una investigación sobre la actuación policial, cuando la delegada del Gobierno y el subdelegado del Gobierno son personas del Partido Socialista, y yo he escuchado en este programa al subdelegado del Gobierno defender la actuación policial, ¿no? Desde el Grupo Popular, respaldo absoluto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se puede estar dentro del sistema y ser antisistema. No se puede ser alcalde e ir escoltado y después cuestionar la actuación de la policía. No se puede representar una institución y de alguna manera cuestionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O estás dentro o fuera del sistema. O eres sistema o eres antisistema. Porque lo contrario es tener una cierta esquizofrenia política. Unos días quiero ser, manifestarme y ser abanderado y llevar la pancarta, pero hoy al día siguiente quiero estar en mi coche oficial con mi escolta y con la institución y cuestionando la labor de la policía. Nosotros efectivamente hemos pedido la reprobación del alcalde y hemos pedido, y además hemos invitado, y además así participarán los representantes de Jupol en el pleno del próximo jueves y podrán intervenir para decir su punto de vista. El Jupol es el principal sindicato de la Policía Nacional, para pedir respaldo a la actuación policial, respaldo a la independencia judicial, que no se pidan indultos para personas que, no nos engañemos, no van a la cárcel por su libertad de expresión. Van a la cárcel porque son delincuentes reincidentes, por muchos delitos, no solo por rapear. El rapeo es el paraguas cultural que le queramos poner, ¿no? Y sinceramente a mí me parece muy decepcionante. A mí me gustaría que en el pleno del jueves el Partido Socialista respaldara esa reprobación, ese consenso en torno a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, sobre todo, el respetar la institución. Y me gustaría que lo hiciera porque me ha parecido que hasta ahora la actitud ha sido templada, ¿no? Incluso ha hablado de abrir una investigación. Habían 30 agentes de paisano que evitaron que muchos comercios de Valencia tuvieran altercados como en otras ciudades. ¿Qué hubiera pasado, no? Si un comerciante que hoy está cerrado porque el gobierno valenciano pues tiene unas restricciones y está viendo perder su patrimonio y su negocio, hubiera visto además ver que le han destrozado todo el negocio al día siguiente? ¿Qué hubiera pasado, no? Es decir, si la policía no hubiera sido contundente. Vicealcalde Campillo. Bueno, yo creo que magnificar las palabras del alcalde para intentar hacer ver como que somos antisistema simplemente por pedir que se abra una investigación por si todas las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ese momento fueron proporcionadas, creo que pues es eso a lo que nos tienen acostumbrados la derecha, ¿no? Que cualquier crítica la asumen a un movimiento antisistema, como que nosotros no respetamos la ley, como que estamos hablando de la violencia. Me parece además peligroso, ¿no? Porque se deja el debate sereno y sosegado. Yo le recuerdo que una democracia tan avanzada como Francia está abriendo ahora mismo, en estos días, una investigación general a la policía porque se denuncian comportamientos también inadecuados por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Francia hacia ciertos colectivos. Y no pasa nada. Francia no deja de ser una democracia. Ni son antisistema los que piden que se abra esa investigación. En este caso, hay que distinguir los grupúsculos violentos ultraminoritarios de la inmensa mayoría de manifestantes que estaban en la calle pidiendo una cosa tan sencilla como respeto a la libertad de expresión. Y puedes estar de acuerdo o no, María José, porque para eso estamos en una democracia. Pero hay que pedir respeto también para la inmensa mayoría de manifestantes que de manera pacífica creen que hay que salir a la calle para defender el derecho a la libre expresión, porque es un derecho fundamental que hay que defender, porque nos interesa a todos. Yo no voy a entrar en el debate de si Hasél o no Hasél. A mí Hasél me parece pues, una persona sinceramente lamentable y sus letras son lamentables. Y sé perfectamente que además no solo está perseguido judicialmente por las letras de sus canciones, también tiene por agresiones, etc. Por tanto, no vas a encontrar en mí una defensa de este personaje. No lo vas a encontrar. Dicho lo cual, creo que es preocupante para España como Estado que organizaciones tan responsables y con tanto prestigio internacional como Amnistía, que se ha puesto a defender casos por todo el mundo de gente perseguida por los estados, haya hecho del caso de Pablo Hasél también una campaña para pedir su liberación porque no está de acuerdo por el delito de opinión.
Y nosotros queremos ir a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Una reforma de una ley, la ley Mordaza, que hizo el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta, que ha cercenado derechos y que nosotros, nuestra formación política, quiere recuperar para ser una democracia más parecida a las democracias del norte de Europa, pero que no una está en la democracia... cárcel por la ley Mordaza. Bueno, pero es que esto está también en el debate. Es una pero primera no intervención. está en la Vamos cárcel por eso. vamos a escuchar las primeras intervenciones del resto. Fernando. Sí. Yo creo que en este debate hay que distinguir tres cuestiones, dos se entremezclan. La primera es la cuestión que decías, Sergi, de la libertad de expresión. Una cosa es opinar y otra cosa es producir un delito de odio. Es que son dos cosas distintas. Este señor va a ir a la cárcel, está en la cárcel, por una condena de 9 meses. No te preguntas cómo una persona que le han condenado 9 meses está en la cárcel, porque el máximo son 2 años, hasta que no cumples 2 años. Pues porque ya tenía 2 condenas, una en el 2014 y otra en el 2020. La última por agredir a un periodista de TV3. Es decir, este hombre tiene un historial y las letras de las canciones que tú puedes escuchar, la verdad es que no es opinar, eso no es opinar, eso es producir un delito. Porque tu capacidad de expresión acaba donde empieza el respeto hacia otras personas y a las instituciones. Y eso es lo que dice la ley en estos momentos en España. Ese es el primer punto. El segundo punto, están las instituciones que tienen que tomar una postura al respecto. Y las instituciones están representadas por personas, en este caso el alcalde. El alcalde no puede decir que no puede justificar la violencia en las calles por la actuación de la policía. El alcalde lo que tenía que haber hecho, en primer lugar, es dar apoyo a la policía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y locales. Es lo primero que tenía que haber hecho de todo. Lo primero. Si te fijas, Colau, que es una persona de vuestra cuerda, de vuestra línea, no ha opinado. Yo creo que es el único alcalde que ha hecho en toda España, que ha hecho unas declaraciones de ese carácter. Porque sepas que en Francia, que lo has nombrado, por este tipo de delitos se va a la cárcel. Y en Alemania también. Por este tipo de delitos se va a la cárcel. Entonces el alcalde lo que tenía que haber hecho es mostrar su apoyo a la policía y no alentar y no justificar la violencia en la calle. Por lo tanto, si él está más cómodo... Si él está... Me parece deleznable que digas que el alcalde ha justificado la violencia. Si está más cómodo... Piensa bien antes de decir las cosas, no te por enfades favor. y déjame acabar. Piensa bien antes de decir las cosas. Si él está más cómodo en la oposición, nosotros lo que presentamos es una moción de censura, como tú has comentado, una moción de censura donde se ponga otra persona de alcalde. Nos da igual si es del Partido Popular o si es del Partido Socialista. Nuestros votos los ponemos a disposición de un partido que crea en la Constitución y en las fuerzas de seguridad del Estado, en alguien que crea en el orden. Y acabo el tercer punto, y acabo. No es que falte libertad de expresión. Lo que hace falta en España y lo que hace falta en Valencia, sobre todo los jóvenes, es trabajo. Es trabajo y prosperidad, que no la hay. Cuando la gente se manifiesta en la calle y se vuelve contra el sistema y no cree en la sociedad que está, es porque si en Europa hay un 17% de paro, Sergi, en la España que gobernáis vosotros hay un 40%. Si en España, si en Europa la gente se puede independizar a los 26 años, en España no puede ser hasta los 30 años. Pregúntale mañana a cualquier joven si puede adquirir una vivienda, si puede acceder a una vivienda. ¿Cómo está la vivienda social en la ciudad de Valencia? Eso es lo que falta. Aquí no falta libertad de expresión, aquí falta trabajo. Y aquí falta política social para los jóvenes. Y sobre todo, que 1 de cada 2 jóvenes que hay en Valencia y que hay en España piensan que tienen un futuro con muchísimas dificultades y que no van a poder realizar y tener una familia. Y ahí es donde teníais que estar trabajando y no criticando a la policía. Borja, para acabar este primer ronda de intervenciones y luego os planteo otra pregunta. Bueno, yo creo que en esto se mezclan muchísimas cosas. Yo creo que evidentemente hay motivos y raíces para la desafección y que eso puede surgir por muchos asuntos. Yo creo que evidentemente hay un debate pendiente sobre los límites de la libertad de expresión, pero tampoco creo que ese debate lo vayamos a tener nunca con disturbios o con violencia en las calles. Yo creo que el principal perjudicado de las actuaciones violentas ha sido la propia demanda de libertad de expresión de muchas personas que se manifestaban pacíficamente por una cuestión que nos puede parecer más o menos justa, pero que todo el mundo tiene derecho a reivindicar. Exacto. Dicho esto, yo creo que está el qué y el cuándo. Y el deber de cualquier responsable político, cuando hay una situación de mucha tensión, como la que se ha vivido en los últimos días, es siempre llamar a la tranquilidad e intentar calmar los ánimos. Y posteriormente a eso se pueden opinar sobre todas las cosas. La delegación de gobierno, por ejemplo, anunció que cuando pasara todo esto abriría una investigación sobre la proporcionalidad o no en el control, en este caso, de la violencia callejera que se vivió en esas manifestaciones. Y eso es una cuestión normal y usual. Lo que no se puede, creo yo, y creo que es de bastante sentido común, es
hacerlo durante. Yo creo que la prioridad en un momento en el que hay pues, cierta situación de descontrol en las calles es de intentar llamar a la calma. Y eso es lo que nos obliga a todas las personas y especialmente a las personas que tenemos responsabilidad de gobierno. Todo lo que en un momento como ese no ayuda a reducir la tensión es un error. Y yo creo que en ese momento todos teníamos que haber ayudado a reducir la tensión. Probablemente no quiere decir que no haya un fondo de razón en muchas de las cosas que se plantean o pueden ser opinables, pero la realidad yo creo que en estos momentos, en los momentos en los que tú tienes una obligación de ejercer una responsabilidad, en este caso desde un gobierno municipal, es que muchas veces tus opiniones pueden esperar. Yo creo que este era uno de esos. Quiero plantear dos cuestiones. La primera, sobre lo que estabais hablando, cuando hablamos de manifestaciones pacíficas, realmente cuando se habla en esos extremos no sé realmente a qué nos referimos, porque sí que vemos que las manifestaciones son del todo menos pacíficas en algunos casos. En cualquier caso, la pregunta que quiero lanzar es si el fenómeno que estamos viviendo en Barcelona, con sus circunstancias muy particulares, aquí en Valencia también con algunas características propias, ¿creéis que obedece exclusivamente a una protesta al ver de una forma determinada la libertad de expresión o la reducción de la misma o la limitación hipotética de la misma? ¿Obedece también a una situación de desesperación entre la juventud y una válvula de escape en una circunstancia muy especial como la pandemia? Y la tercera cuestión, ¿creéis que hay estrategia política detrás de encender las calles por parte de alguien? Ahora ya quien quiera. Aquí lo que hay es una incapacidad para gestionar la crisis económica en este caso y sobre todo no se le ha dado solución al problema del paro juvenil. Es que estamos en Valencia y en España en casi 1 de cada 2. Es que son las cifras más altas de Europa y esto se está tapando continuamente. Los datos que tienen las personas jóvenes para poder formar una familia son muy preocupantes. Es que hay muchas personas que ahora mismo están con 35 años o que están entre 27 y 35 que les pilló la crisis del 2008 y que también les ha pillado esta crisis. Y no se está haciendo absolutamente nada. Desde el ayuntamiento no habéis hecho nada en vivienda social. No se ha actuado por el paro juvenil. Y todo esto es una cortina de humo, efectivamente, para tapar una incompetencia, una incapacidad una capacidad de generar riqueza en la sociedad. Aquí, yo te lo repito, si hay algo que falta es trabajo. Trabajo para los jóvenes. Y libertad, tenemos bastante libertad en este país. Sergi. Bueno, yo lo primero que quería decir es que le pediría al representante del Grupo Ciudadanos, porque me parece muy grave y creo que se puede mantener un debate desde la discrepancia más absoluta, pero me parece que es muy grave decir que el alcalde hizo un llamamiento y que avaló de alguna forma la violencia. Creo que es pasar líneas rojas muy feas, Fernando, porque sabes perfectamente que no es cierto. Tú puedes discrepar del alcalde de Compromís, podemos estar en las antípodas, pero desde luego nuestra formación política y el alcalde jamás ha justificado la violencia. De hecho, la ha condenado siempre. Saca el tuit del alcalde, ponerlo, por favor. El alcalde no justificó la violencia, lo que pidió es una actuación proporcionada a la policía, que no es lo mismo. Y pasar la línea roja de decir que ese tuit significa que se está avalando la violencia me parece deleznable. Deleznable. Y además me parece que no ayuda, al debate sosegado. Así de Vamos a claro. buscarlo ahora. Si queréis que lo veamos, lo vemos, pero le pido a Rafa Muñoz y a Ernest si me podéis buscar ese tuit. Lo que es una realidad, porque yo ya sé que al representante de Ciudadanos a lo mejor no le interesa nada lo de las libertades y dice que aquí lo que hace falta es trabajo. A mí me interesa mucho las libertades fundamentales. Yo como no tengo hijos, ¿verdad? Me parece muy importante el debate sobre las libertades fundamentales. Y lo que está claro es que en este país, por ejemplo, todos los sectores culturales dicen que se ha retrocedido en libertad desde hace muchos años. Mira, en los años 80 Típico hacía chistes de Carrero Blanco. Así de claro. Es una realidad que en este país se ha ido para atrás en las libertades fundamentales. Ese tuit que se está viendo... Hago referencia, si me permites, el tuit de John Ribó lo que viene a decir al alcalde es una actuación desproporcionada de la Policía Nacional no aumenta la seguridad, aumenta la crispación social de forma... Eso es avalar la violencia. Eso es avalar la violencia. ¿Puedes decir ahora mismo si ese tuit dice que el alcalde avala la violencia en las calles? ¿Está justificando la violencia? Claro que sí. O sea, ¿tú crees que ese tuit está justificando la violencia? La violencia en las calles. No tenemos nada más que discutir de eso, de verdad, Fernando. Yo creo que es una cuestión de comprensión lectora. Pero por favor, el mismo día
el Y me mismo parece día muy grave que hagas esas No, cosas. lo grave, a mí me parece muy grave lo que ha hecho el alcalde, Sergi. No te Claro. pongas así. Pero eso es justificar la violencia para ti. Pero díselo, Eso es pero díselo a tu justificar la alcalde. violencia. De la calle, Eso es de la violencia justificar la callejera, violencia. por O sea, supuesto. estás diciendo que el por alcalde eso está se está cometiendo un pidiendo. delito. Pero por eso... Estás diciendo que el Sergi, alcalde ha cometido un ¿me dejas- delito, porque eso es hacer un delito, ¿Me lo que dejas están hablar? haciendo. Pero, Por eso Fernando, me dejas que vamos a hablar. darle paso a otras Sí, personas. enseguida. A Catalá y Acabo de San Juan. contestarle. Por favor. Por eso se Breve, está por pidiendo favor. la reprobación. Si os tenéis se tiempo está para pidiendo contestaros durante devolución todo el programa. Y se está pidiendo una moción de censura al alcalde. Claro que sí, Claro. porque eso es impropio de un alcalde. Claro. ¿Qué significa incrementar la crispación social de forma gratuita? O sea, ¿la policía incrementa la crispación social de forma gratuita? ¿Eso es lo que hace la policía? Por favor, ¿eso lo dice el alcalde? Claro. Tú dices Eso que es sí, avalar- y a eso ti es te avalar la parece violencia bien, para ti. y a ti te Eso parece es bien, avalar la eso es violencia. justificar. Justificar y la está violencia. acusando a la policía. Ah, muy Bueno, bien. ahí lo tienes. María José y San Y lo Juan. han podido ver todos los valencianos, que es lo peor. Sí, sí. Bueno, yo creo que el alcalde no está a la altura de la ciudad. Es decir, no está a la altura de la ciudad. Valencia ha sido siempre Gracias una ciudad por muy ponerlo, tranquila, ha sido una ciudad que para nosotros estos altercados, estos movimientos radicales, estas concentraciones no autorizadas. Yo todavía me pregunto qué hacía un diputado de Compromís en restricción en pandemia, cuando estáis pidiendo permanentemente restricciones en una manifestación no autorizada convocada por grupos radicales y en plena pandemia. Yo me lo pregunto todavía, con todo el cariño a Carles Esteve, que lo aprecio mucho y espero que esté bien. Pero vamos, me lo pregunto. Por cierto, Carlos Esteve va a participar mañana en el programa. Me acabo de acordar. Pero pregúntale qué hacía allí, porque Le voy a mí preguntar- me parece le un vamos- diputado... Le vamos a preguntar eso Un también. diputado en Cortes del Grupo Compromís que está pidiendo restricciones, que está justificando que cada vez tenemos que ir a más restricciones por la situación de la pandemia, que se haya una manifestación no autorizada legalmente y convocada por grupos extremistas, yo me pregunto ¿Por qué grupos hacía allí. extremistas? Bueno, convocada por grupos extremistas. Primero, el alcalde no está a la altura de la ciudad, eso es una evidencia. Llamémosle como queramos, reprobación, dimisión, moción de censura, es decir, llamémosle como queramos. Yo espero que el jueves haya un apoyo a la moción del Partido Popular por la que se reprueba al alcalde por esa actitud. Una actitud que yo no sé, hoy yo he tenido la oportunidad de preguntarle, le he tenido la oportunidad de preguntar por qué no reconducía sus declaraciones, por qué no avalaba y por qué no respaldaba la labor de la policía. Y me ha dicho que ya debatiremos el jueves. Le he preguntado si había podido hablar con la delegada del gobierno, porque el viernes, un día después de los altercados, dijo públicamente en un programa de televisión que es que había tenido mucha faena y no había podido hablar ni con los mandos policiales ni con la delegada del gobierno. Había tenido mucha faena. Creo que han hablado hoy por O sea, teléfono, me parece, ¿no? Sí, eso ha dicho que tenía una conversación muy amable. Eso ha sido capaz de decirnos en la Junta de Portavoces. Yo ya he hablado con el jefe superior de policía. Le he preguntado por los 10 agentes heridos y le he mostrado el respaldo del Partido Popular a la acción de la policía. Y única y exclusivamente están cumpliendo la ley. No sé si el alcalde ha tenido la decencia de preguntar por los 10 policías heridos y sobre todo por cómo están. Yo sí que sé cómo están. Pero- Y sí me he interesado por ellos. Porque además, hombre, ya que digo que mi compañero Carles Esteve, que es compañero en Cortes, espero que esté bien, aunque no sé lo que hacía allí, sí que sé lo que hacía un policía, defender la ley. Carles Esteve no sé lo que hacía. Y nos hacemos un muy flaco favor cuando confundimos este debate con la libertad de expresión. Aquí no hay un debate sobre la libertad de expresión. Ah, ¿no? Es que no es lo mismo hacer chistes de Carrero Blanco que decir que se brinda si a un pepero le dan un disparo en la nuca. ¿Tú brindarías si a mí me disparan en la nuca, Sergi? Evidentemente no, claro que no. ¿Brindarías? ¿Y crees, avalas a quien dice públicamente que brindaría si a mí como pepera reconocida me dieran un disparo en la nuca? A mí me parece deleznable que una persona diga eso en público. Pero no es una cuestión Pero deleznable, es una incitación al odio. No, María José, es que es una cuestión de Absolutamente. seguir la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice muy claramente cuál es la diferencia Sí. entre un delito ¿Y sabes cuál que es? tiene que ir a la cárcel por delito de odio o porque realmente genera un peligro real No, te de cualquier equivocas. manifestación, El Tribunal de Justicia de la Unión- manifestación que perdóname, por muy déjame que deleznable termine. sea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace una diferenciación y hace esa línea tan fina y tan complicada a veces entre la libertad de expresión Lo es. totalmente y de alguna manera bueno, pues ese tipo de comportamientos está. ¿Sabes cuál es la clave? El delito de odio. Es decir, la clave que determina si una cosa es libertad de expresión o no lo es el delito de odio. Un señor que justifica los atentados de Al-Qaeda, de Terra Lliure, de ETA, ¿de verdad que no está incitando al odio? No está cometiendo... Y además es que no es Pues un... para una- pero no pero- es una cuestión pero, María José, cultural si ni eso de es muy- libertad pero- de opinión. pero si No María lo José- es. Que falta un turno aquí. Pero si es un momento, pero si es que es tan simple como
Entonces, ¿qué hace Amnistía Internacional haciendo una campaña para decir Mira, que eso se tiene que derogar? No sé quién, No lo sé, es que quién a ver para si es que- valorar. a ver si es que ahora todo el, Mira, no todo sé el quién mundo, para excepto valorar, lo pero que no pensáis pondría por vosotros, delante lo que hace Amnistía Internacional de lo que han hecho jueces y tribunales. O sea, los jueces y los fiscales, Ya. que además Dejadme que abra el es debate, por favor. reincidente. O sea, ¿Sí? para mí no vale ¿Tú más estás lo que seguro dice que cuando vaya al Amnistía? Tribunal Europeo de Derechos Humanos Perdón, no tumbarán la sentencia? para mí ¿Tú no crees vale que más no? lo que dice Amnistía Internacional que lo dice un juez. Que además este señor en 2014 tenía que haber entrado en la cárcel y no entró porque no tenía antecedentes. Permitidme Ahora aquí. entra por antecedentes. Borja, todas las miradas puestas en el Partido Socialista el jueves. Lógicamente no creemos que vaya a suceder nada extraordinario en el Pleno, pero lógicamente políticamente las miradas se ponen sobre su partido. Bueno, yo creo que extraordinario no, pero hay cosas que sí que tienen que suceder y que tienen que quedar fuera de toda duda. Yo creo que tiene que haber un apoyo del Pleno a la actuación de la policía y de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en su inmensa mayoría hacen una excelente labor y probablemente, pues como en todos los cuerpos profesionales, haya gente que en algún momento pues, puede cometer errores o hacer mal su trabajo, y si en este caso hay alguna persona pues, que ha tenido algún tipo de actitud incorrecta, con posterioridad y con tranquilidad se evalúa la situación y no hay más problema. Lo que no podemos nosotros nunca es extender la sombra de la duda sobre la totalidad de las actuaciones de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o pensar que hay algún tipo de manía ideológica detrás cuando actúan sobre unos y no actúan sobre otros. Yo creo que esas cosas en una policía democrática, y la nuestra es una policía democrática, no pasan. Yo creo que la delegación de gobierno ha hecho un trabajo correcto y ha hecho lo que tiene que hacer, que es decir, con posterioridad a todo eso, no hay ningún problema en evaluar todo lo que ha ocurrido. Y eso es una delegación de gobierno que dirige una policía democrática. Yo creo que las críticas a la delegación de gobierno en su momento estuvieron totalmente fuera de lugar, y creo que hay cosas que, no siendo aceptables, tampoco tienen por qué llevar directamente a la reprobación. Yo lo he dicho y creo que se me ha entendido perfectamente. Yo creo que en un momento de tensión como el que estábamos viviendo, en ese caso ese tuit no era el que yo habría puesto, porque creo que no ayudaba en ese momento a enfriar los ánimos y a calmar la situación en la calle. Y creo sinceramente que todos podemos tener nuestra opinión, y lo vuelvo a repetir, pero hay veces que nuestra responsabilidad va a callárnosla. Y probablemente una semana o 2 semanas después era el momento, pues a lo mejor, de haber emitido determinados juicios de opinión. Y yo estoy muy concernido por el debate sobre la libertad de expresión y probablemente tengo una opinión más laxa que muchos de los que estamos aquí sentados, y también estoy muy concernido por una situación de una generación que es la mía, que ha vivido 2 crisis económicas seguidas y que probablemente nunca tiene la atención política que debería tener, porque antes de que llegáramos a la crisis del COVID, era la única cohorte generacional que seguía siendo más pobre que cuando empezó la crisis de 2008. Todas las otras cohortes generacionales habían recuperado su nivel de rentas, y la gente que había nacido más o menos en el entorno de los 90 era más pobre que cuando entraron sus coetáneos a la crisis económica. Por tanto, es verdad que hay una generación que se nos está escapando entre los dedos, y hay una cosa que tiene que quedar muy claro, y es que la precariedad se arrastra durante toda la vida. Los problemas que no solucionamos a una persona cuando tiene 25 a 35 años no se solucionan con el tiempo. La juventud se nos pasa, pero la desigualdad no acaba. Y probablemente el gran reto que tiene este país políticamente es volver a reconectar a una generación entera a una vida pública, porque el contrato social les ha fallado. A esa gente, que es mi generación, se le dijo que si se esforzaba como se habían esforzado a sus padres, que si estudiaba, que si tenía una carrera, que si se formaba, iba a existir cierto ascensor social y una meritocracia que le iba a permitir vivir de lo que había estudiado. Y la realidad es que por el camino ellos cumplieron con la sociedad y la sociedad no cumplió con ellos. Y yo entiendo esa rabia y entiendo esa frustración, pero la gran mayoría de la gente la vive de una manera pacífica y tiene muchos motivos para protestar, pero en ningún momento nosotros somos una generación Quiero hacer Ah, una pregunta. Muy breve, que me está llamando No, la tan atención. breve como... O sea, ¿tú crees que la señora Gómez el viernes diga algunas actuaciones policiales, ni muchísimo menos, han ayudado a calmar la situación? ¿Es una declaración un día después de calmar la situación por parte del Partido es la misma que había Socialista? hecho la delegación de gobierno. No, perdona. O sea, ¿tú crees que hay que focalizar? Es que ¿no? es lo que había hecho la Calmar es delegación de gobierno. focalizar todo sobre la actuación no es verdad. policial. Y no es verdad. O sea, esto está absolutamente en consonancia No con es el verdad, tuyo del de señor nuevo. Ribó. No es verdad, y O sea, está sacado de contexto de una explicación bastante más larga. Hay una cosa, Luego. solamente un minuto, hay una cosa que creo que ayuda mucho al debate público, que es no descontextualizar las cosas e intentar ponerlo todo en un contexto. Creo que en ese tuit que está refiriéndose venía precedido de otro tuit donde apoyaba la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, no, lo que hay que hacer en un momento, que es Pero no el se puede momento decir lo mismo y lo durante, contrario. es que no es lo mismo y lo contrario, Sí, María no José, se puede es que es decir, lo plenamente avalo, no. pero algunas actuaciones Es que es policiales no ayudan a claro, calmar. es que O sea, es plenamente democrático en un país y en una sociedad como la española
decir que la policía estaba ahí haciendo su trabajo y que si alguien ha hecho su trabajo de forma incorrecta se tendrá que investigar. Y no pasa absolutamente nada. Lo que no tenemos que hacer en esos momentos... Nadie ha cargado las tintas desde el Partido Socialista sobre la policía porque, entre otras cosas, somos el partido que dirige la delegación de gobierno. Tenemos que irnos. Los argumentos han quedado suficientemente claros sobre esta cuestión. Vamos a más cosas. Después de la pausa les vamos a contar cómo y cuándo va a ser la vacunación masiva en la Comunidad Valenciana y vamos a preguntar a un experto de qué opina sobre ese proceso que empezamos a conocer hasta ahora. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Por cierto, ¿tu colesterol alto cómo va? Con la que está cayendo ni me lo he mirado. Muy bien. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. Americano, cortado, cappuccino o con buena compañía. Hay muchas formas de tomar café, pero solo una de hacerlo extraordinario. Con tus napolitanas y su deliciosa canela de Cuétara. Airwick Essential Mist. Transforma aceites esenciales naturales en vapor. Inspira jazmín. Olvídate del estrés. Inspira cítricos. Renueva tu energía. Airwick Essential Mist. La Generalitat Valenciana pone en marcha un plan de ayudas a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias. Más de 400 millones de euros en ayudas directas para resistir. Puedes ser una de las 22.000 empresas o de las 44.000 personas autónomas o de las 136.000 personas trabajadoras por cuenta ajena que se beneficien de ellas. Infórmate en la página web planresistir.gva.es o llamando al teléfono 961 059 522. Resistir es reaccionar. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. Está contagiada. Está contagiado. Se han contagiado de solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos. Colabora con Manos Unidas. En España en estos momentos defiendes la Constitución, defiendes la democracia, defiendes la ley, defiendes las instituciones que soportan todo lo que yo acabo de citar, la monarquía, la independencia judicial, una fiscalía independiente y automáticamente pasas a ser franquista. Es decir, todo aquello que no defendía Franco, ¿vale? En estos momentos lo defiendes y pasas a ser franquista. No sé qué grado de lobotomía le ha entrado a esta gente chupiprogre. Bueno, comienza paulatinamente, según estamos entendiendo, la desescalada. El jueves conoceremos de forma oficial cómo va a producirse ese progresivo desconfinamiento o esa progresiva relajación de algunas de las medidas restrictivas respecto al COVID, sobre todo en el ámbito de la hostelería, de la movilidad, del deporte al aire libre, etcétera, etcétera. De la apertura perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes. De todo eso se está hablando por las palabras del presidente de la Generalitat que hemos escuchado hoy, pues seguramente van por ahí las líneas, que el jueves conoceremos los cambios. De momento no es nada oficial, pero interprétenlo ustedes, escuchen. La situación epidemiológica de la Comunidad Valenciana está avanzando muy positivamente. Nos tenemos que congratular del gran esfuerzo que ha hecho la ciudadanía. A pesar de que aún estamos mal, estamos muchísimo mejor de lo que estábamos. El factor fundamental es la prudencia. Y de aquí al final de semana vamos a decidir qué medidas se flexibilizan. ¿Estamos en condiciones de flexibilizar? Sí, porque estamos en una situación mucho mejor, pero aún estamos en una situación muy difícil. Tenemos que producir una desescalada prudente, extraordinariamente prudente. A menos movilidad, menos contactos, menos contagios. Ahora se pueden dar las condiciones de flexibilizar y lo vamos a estudiar y desde luego está absolutamente encima de la mesa la superación de las perimetraciones.
Bueno, pues repito, el jueves conoceremos información oficial respecto a esta relajación de las medidas. Lo que también hemos conocido, ya tenemos algunos datos de cómo se va a producir esa vacunación masiva que usted y yo y el resto de valencianos pues vamos a poder, nos vamos a poder aplicar a partir de abril, al parecer. Se han delimitado lo que ya de forma vulgar se conoce como vacunódromo, y son grandes recintos, algunos de ellos con una importante carga simbólica para que los vecinos en Valencia, Castellón y Alicante y todos los pueblos de la comunidad pues vayan a vacunarse. Tenemos en conexión a Rafael Ortí, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor Ortí, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ya empezamos a conocer algunos detalles respecto a las edades. Esta semana creo que empiezan a vacunarse las personas de 80 y bueno, vamos conociendo datos. Seguramente lo que más llama la atención, o aquello que más, digamos, hemos conocido como destacado, ha sido la planificación de esos vacunódromos o grandes recintos para arrancar esa vacunación masiva. Por ejemplo, la Ciudad de las Ciencias, por ejemplo, IFA en Elche, por ejemplo, el Centro de Congresos de Castellón y lugares similares. ¿Qué le parece a usted el uso de este tipo de recintos para estas operaciones? Bueno, pues utilizando la palabra prudencia, que la ha repetido el presidente, para la desescalada, yo creo que esa es una buena noticia, que ya nos apuntemos a ser prudentes. También tendríamos que ser prudentes a la hora de vacunar. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, en colaboración con la de Familia, sacamos esta semana una nota de prensa diciendo que, de alguna manera, por resumirlo, menos vacunódromos y más refuerzo de la atención primaria y la de medicina preventiva y salud pública también a la hora de vacunar. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos el número de dispositivos o puntos de vacunación, como son los centros de atención primaria y los hospitales, no nos salen a más de 4.000 vacunas por punto de vacunación. Si, por ejemplo, en el servicio de preventiva del Hospital Clínico pudimos poner en una semana 2.500 vacunas, pues ya lo hemos dicho todo. Aprovechemos los recursos para reforzar los servicios existentes, tanto a nivel de recursos humanos como de estructuras, facilitemos la infraestructura, y esto se puede solucionar en 2 meses perfectamente. Es verdad que hay situaciones especiales que habrá que atender a personas con unas determinadas características, pero imagínese también en los riesgos que podemos asumir en una vacunación masiva de este tipo. Una persona que llegue con su coche, no conozco los detalles de cómo se va a hacer, pero en algunos sitios se está hablando de esto, que llegue con su coche y que tenga una reacción anafiláctica a los 5 minutos cuando ya se ha desplazado por la carretera. Esto no es un juego. La vacunación, como decíamos en su momento, los estudios de contactos y la atención de la enfermedad es un proceso médico, y en este caso también muy de enfermería, que debe realizarse con cuidado, y tenemos los recursos suficientes para hacerlo en la Comunidad Valenciana. Alto y claro, doctor. Otra cuestión. ¿Cómo se encuentra el proceso de vacunación ahora mismo? Entendemos que empiezan las personas que no tienen patologías, es decir, que viven en sus casas a partir de los 80 años. ¿Estamos en el proceso adecuado? ¿Vamos con lentitud? ¿Se va a poder arrancar esta semana esa vacunación de la gente de 80 años? Después de la vacunación de las residencias y del personal sanitario, que de alguna manera estábamos, entre comillas, ¿no?, por entendernos, confinados en unos espacios donde era fácil acceder a vacunar, empieza una nueva fase complicada, porque en algunos casos, por ejemplo, las personas dependientes, hay que ir a sus domicilios, y esto complica de alguna manera la vacunación y hace que se enlentezca. De todas formas, en estos momentos disponemos de vacunas y nos cuesta encontrar a veces grupos de personas donde ir a vacunar. Es un proceso que se inicia, yo creo que progresa adecuadamente, como nos gusta repetir para algunos aspectos más allá de la docencia, y que tiene que no descuidarse para mantener el ritmo. Otra cuestión. La verdad es que con la llegada de las vacunas nos hemos perdido un poco, ¿no? Tienen denominaciones distintas, incluso algunas tienen efectos secundarios distintos, aquellas que las tienen. Nos perdemos un poco con esto de las distintas vacunas. La gente ha de estar, entiéndame, preocupada por cuál le toca del distinto catálogo. Creo que hay 3 o 4 modalidades. ¿O todas valen para lo mismo? ¿O cómo funciona esto? En líneas generales diría que no. El diseño que hay en función de a cada vacuna
para el grupo determinado, yo creo que es muy claro, ¿no? Las personas de mayor edad que pertenecen a grupos de riesgo, los que se han estado vacunando hasta ahora tenían preferencia, digamos, por el uso de las vacunas de Pfizer, de Moderna. Las personas menores de 55 años que tienen mucho menos riesgo, pues también deberían de recibir una vacuna que es muy, muy adecuada en cuanto a efectividad, pero también es suficiente para ese grupo de edad. Y sí que es verdad que van a venir otras vacunas que tendremos que ir valorando sus aplicaciones. Yo creo que más o menos está previsto y nos lo irán descubriendo en los próximos días. Pero también es verdad que hay un tema que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa especialmente desde los servicios de medicina preventiva y también de la plataforma de pacientes. He estado hablando con su presidenta hace un momento y me estoy refiriendo a la gran cantidad de personas que tienen comorbilidades, que pertenecen a grupos de riesgo especiales, por ejemplo, trasplantados de médula ósea, que tienen un tratamiento inmunosupresor, que pueden estar en hemodiálisis. Es decir, a una serie de grupos que deberían de revisarse, digamos, de manera personalizada, haciendo medicina, lo que se ha hecho siempre. Vemos al paciente, valoramos su riesgo, valoramos su edad, su situación personal y deberíamos de recomendarle la vacuna más adecuada. Este es un proceso que yo creo que hay que limar todavía, que bueno, desde la Administración, desde la ponencia de vacunas no acaban de tener claro, o al menos no han transmitido esa sensación, y que creemos que es uno de los puntos débiles del proceso de vacunación en estos momentos. Doctor Ortiz, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a la cuestión. El doctor Ortiz es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, lo que pasa es que habla desde Valencia porque es valenciano y trabaja en el clínico desde donde nos habla. Sergi, empezamos contigo. A mí se le entiende todo cuando habla el doctor Ortiz. Duda de esos, permítame la expresión, vacunódromos, que parece ser que es el sistema hegemónico para iniciar este proceso. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que como una opinión experta y además de aquí, porque además es valenciano, creo que hay que atender al menos o escuchar su opinión atentamente, porque es una opinión muy fundamentada en su experiencia profesional y científica, y por lo tanto creo que hay que al menos entender o empatizar con lo que dice el doctor, y además creo que hay que la Generalitat, quien es competente para la vacunación, debe de sopesar. Desde luego no me cabe la menor duda que la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública, su equipo de expertos epidemiólogos y de vacunación, pues han establecido ese sistema como el más adecuado para abordar una vacunación masiva a toda la población. No me siento capaz, con mis conocimientos, de decir si la mejor solución es ir a los centros de salud, porque se dice también que se quiere evitar el colapso de los centros de salud en su quehacer diario, que también es mucho, pero no me siento capaz de decir si la opinión del presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva es la que se debe seguir o si es la de la Consellería de Sanidad, que parece que apuesta por estos espacios abiertos. En todo caso, yo creo que esto es un anuncio que hizo el presidente de la Generalitat, que no está concretado, protocolizado detalladamente. Yo quiero reiterar que el Ayuntamiento de Valencia, en boca del alcalde, ofreció espacios municipales como polideportivos y otro tipo de instalaciones que podrían ser adecuadas para poder hacer esa vacunación, y desde luego ese ofrecimiento sigue en pie, y por lo tanto creo que sí que quería hacer una reflexión sobre el tema de las vacunas, porque le has preguntado sobre las diferentes vacunas, y es que es una pena que España haya apostado tan poco por su tejido investigador, que ahora mismo hay 3 vacunas en proyecto en el CSIC, alguna de ellas muy prometedora, que está prácticamente ya en fase de ensayo, que es irrisorio la inversión que ha obtenido esas vacunas españolas, y que este país pierde continuamente muchísimas oportunidades por no apostar por la ciencia y la investigación. Y ahora mismo podríamos tener una vacuna española y no depender de farmacéuticas extranjeras que nos cierran el grifo cuando quieren, por las reglas del mercado, si hubiésemos apostado desde hace décadas por una política seria como país, de I+D+I, una política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Y está muy bien inaugurar AVEs a tutiplén, pero a mí me gustaría que, aparte de inaugurar AVEs, también hubiera mucho más dinero para la investigación y para que la carrera investigadora fuera atractiva en este país. José. Bueno, yo al respecto a 3 cuestiones. Lo primero, estoy absolutamente de acuerdo con la última parte de la intervención de Sergi. Yo creo que hay que apostar por la investigación española. Yo misma, en un humilde ejercicio de respaldo, mis mascarillas FFP2 son las del CSIC, porque creo que al final hay un tejido productivo español que está haciendo buenos productos
para combatir esta situación y, por ejemplo, pues respaldo absolutamente que si hay un aprendizaje de toda esta situación es que la investigación española tiene que sentirse más respaldada y más apoyada por los gobiernos y por las instituciones, y en eso creo que no habrá ningún tipo de debate político. Al respecto de los vacunódromos, a mí me gustaría sinceramente que el alcalde, más allá de proponer espacios municipales, que está muy bien, pidiera explicaciones, porque yo no creo que haya lugar más simbólico para hacer la vacunación que un hospital de campaña que nos han costado los tres, el de Castellón, Valencia y Alicante, más de 15 millones de euros, casi 16 millones de euros, 15,5 millones de euros, y que no han servido absolutamente para nada porque cuando hubieron pacientes se tuvieron que trasladar a la antigua fe en precarias condiciones de la instalación porque efectivamente no estaba bien sellado, y a pesar de habernos gastado ese dinero de los valencianos y de sus impuestos, eso nos sirve nada más que, mira, lo que estamos viendo ahora en las imágenes, para hacer PCRs. Eso es lo que pasa hoy en el hospital de campaña que hay al lado de la Nueva Fe, que la gente va a hacerse PCRs. Es para lo único que sirve. O sea, y allí hemos invertido una millonada los valencianos que podrían estar en infraestructuras sanitarias, como por ejemplo la Antigua Fe, que podría estar ahora mismo, después de 6 años y de promesas, o el Ernest Lluch, como lo queráis llamar, que solo le habéis cambiado el nombre, en mejores condiciones. Comparto totalmente, y nosotros hemos dicho durante toda esta situación que no entendíamos cómo no se ponía el acento en la atención primaria. La atención primaria, los centros de atención primaria han estado cerrados, incomprensiblemente para muchos de nosotros. Y yo creo que se ha dado absolutamente en el clavo diciendo que el refuerzo de la atención primaria es en este momento clave. Pero es verdad que los recursos humanos, ¿vale?, son los que son, y que tenemos que afrontar una campaña de vacunación que tiene que ser masiva si queremos frenar esto, ¿no? Y por eso yo creo que una vez más desde el Partido Popular tenemos que lanzar una propuesta, y es que se atienda a ese ofrecimiento que permanentemente ha hecho el Ejército para que nos ayuden y nos asistan también en este momento, en esta labor de vacunación. Yo creo que el Ejército puede ayudar, se ha ofrecido en permanentes ocasiones, y creo que sería una muy buena señal, ya se lo dijo la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonita Chimo Puig, tire mano del Ejército porque en este momento creo que nos pueden ayudar y mucho a esa campaña masiva de vacunación. Borja. Bueno, yo creo que hay que felicitarnos en las cosas que hacemos bien como país y también poner el foco en las que hacemos mal. Hemos hecho mal durante muchos años en el hecho, y se ha denunciado, de no invertir en nuestro sistema de investigador y de ciencia. Pero, por ejemplo, yo creo que en este caso, en lo que es la campaña de vacunación, no en la obtención de la vacuna, los datos españoles son realmente buenos en comparación con el resto de países europeos y estamos siendo muy eficientes a la hora de aplicar las vacunas que tenemos. El problema yo creo que en este caso no es tanto de espacios donde vacunar o manos para vacunar, sino de disponibilidad de vacunas, porque hemos tenido ciertos conflictos con grandes farmacéuticas que en un momento dado no han cumplido con lo que se habían comprometido para la Comisión Europea. También creo que es importante reconocer que la labor de la Comisión Europea, pese a ello, ha sido modélica durante esta crisis y probablemente como país nosotros no estaríamos en el primer turno de países de vacunación si no fuéramos integrantes de la Unión Europea. Y como en la crisis de 2008 creo que se le pudo achacar muchos errores a la Unión Europea, este 2020 y este 2021, el coste de no haber estado en Europa habría sido absolutamente intolerable para los españoles y hay que ponerlo en valor. Y yo creo que con esto pasará un poco como ha pasado con otros equipos de protección individual o como con las PCRs. Al principio había un escenario de escasez y cuando ha habido un escenario ya de suficiente cantidad, puedes empezar a utilizarlos de forma masiva. Y ese será el momento al que se está antecediendo la Comunidad Valenciana, planteando este tipo de escenarios, que yo ahí sí que me sumo. Yo creo que nuestra labor como responsables es simplemente atender lo que nos digan los servicios sanitarios y poner todos los medios a disposición. Si nos dicen que tenemos que ceder todos los polideportivos, para ello lo haremos. Si hay que vacunar en CAXA, se vacunará en CAXA. Si hay que hacerlo en el hospital de campaña, en el hospital de campaña. Y lo único que tenemos que hacer en este momento es facilitar. Pero de verdad creo que el ritmo de vacunación de la Comunidad Valenciana y del conjunto de España es muy bueno, y en cuanto tengamos disponibilidad de vacunas probablemente estemos en capacidad de llegar al... El ritmo no es... Somos uno de los países europeos que más vacuna. El ritmo es totalmente... No ha dicho el médico que hay vacunas. Ha dicho el médico que hay vacunas. A la cabeza de la Unión Europea. Es un problema de disponibilidad de vacunas. Y dentro de las que tenemos somos los países, de los países que más eficientemente está vacunando. Igual que cuando las cosas se hacen mal se dice, yo creo que cuando se hacen bien también. Pero, insisto, yo creo que probablemente con la dotación de las nuevas vacunas estemos en disposición de hacer una cosa muy importante, que sería intentar llegar con el 70% de la población vacunada al entorno del verano. Fernando. Y ese es el objetivo de reactivación. Creo, habéis tocado varios temas. En primer lugar, el tema de la investigación. No va a haber usted debates nuevos, ¿eh? Vale. Vamos a ver, porque después hay una cosa muy interesante. Ya tenemos varios abiertos. Seré bueno, me ceñiré a lo que habéis comentado. Así es. El problema es de Valencia, de España, pero de Europa. Europa ha demostrado en esta crisis que no está preparada frente a Rusia, China y Estados Unidos. Se ha quedado atrás. Europa en la gestión de la fabricación y en la compra y en la distribución.
en todos sus ámbitos. Y es un problema que Europa se tiene que plantear cara al futuro. Dicho esto, yo creo que nos jugamos muchísimo. Nos jugamos muchísimo todos que esto salga bien. Porque imaginaros que la población estuviese vacunada cara al verano. Estaría la crisis prácticamente, entre comillas, entenderme la expresión, medio solucionada y podríamos desde ahí sí empezar a hablar ya de recuperación y de reconstrucción. Como esto no salga bien, no tenemos verano, y no tenemos turismo y no tenemos economía. Por lo tanto, yo creo que es otra vez, es un momento de estar todos juntos. Lo primero, por lo que decía la señora de la carta. En segundo lugar, Jerónima Latorre. Creo que esto hay que enfocarlo, no lo has dicho, Borja, pero de un concepto sanitario, pero también de gestión empresarial. Es un reto logístico impresionante. Es un reto de logística, de gestión de colas. Es un tema de comunicación. Es un tema de tener las personas adecuadas, preparadas. Es un tema de gestión de personas y de recursos humanos. Es un tema de management, de gestión sanitario. Los criterios tienen que ser sanitarios, pero al final tiene que haber un gestor y tienen que haber grupos políticos que estén apoyando mientras dure la situación. Como un partido de fútbol que podemos ir perdiendo. Vamos a animar hasta el final del partido. Luego ya levantaremos la crítica. Es que nos jugamos muchísimo y por lo tanto me parece que esto tiene que ser la clave en esta jugada. Yo sí que creo que debería el gobierno de la Generalitat basarse en todos los expertos posibles y en las opiniones más válidas, porque nos estamos jugando el futuro. Si en verano la población está vacunada, yo creo que cada septiembre, y tenemos turismo, cada septiembre podemos estar hablando ya de una nueva realidad. Dios nos oiga y nos escuche, porque es lo que necesitamos. Vamos a otra cuestión que tiene que ver mucho con el contexto económico producido por la pandemia, pero no solo. Hablamos de las fusiones bancarias y sus consecuencias sociales. Hay dos entidades bancarias señeras en España, que son CaixaBank y Bankia, que están en proceso de fusión, más bien de absorción por parte de CaixaBank sobre Bankia, y esto puede tener una afectación muy directa en el empleo en la Comunidad Valenciana, porque son entidades, sobre todo Bankia, muy asentadas en nuestra comunidad. Saben que Bankia pues, procede de la antigua Bancaja. Les doy solo algunos datos. CaixaBank cerró el año 2020 con 1.380 millones de beneficio. Sin embargo, la fusión de ambas entidades puede tener como consecuencia el despido de centenares o miles de trabajadores en la Comunidad Valenciana. Tenemos en conexión a Ruth Bolaños, que es portavoz de Comisiones Obreras en CaixaBank y que nos habla desde Barcelona. Señora Bolaños, buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches. Vamos a ver, siendo conscientes de que todavía es pronto para conocer datos de ese proceso, que no sé si ustedes los manejan, antes de entrar en esos datos, ¿cuál es el minuto y resultado de ese proceso de fusión? A ver, ahora mismo datos no hay un secreto absoluto. Bajo el amparo de la confidencialidad, pues se han dicho muchas cosas, pero realmente no hay nada ni oficial ni oficioso. Y bueno, nosotros estamos expectantes a ver qué plantean finalmente en el momento que la fusión sea ya un hecho, que esperamos que, bueno, según también tampoco hay datos exactos, se prevé que, bueno, que antes de finalizar el mes o el mes que viene, pues esté todo este proceso ya, pues, en marcha, una marcha real, ¿eh? Imagino que ustedes, digamos, están detectando el nerviosismo que debe haber por parte de muchos trabajadores, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, respecto a tranquilizar o no a esos trabajadores. El presidente actual todavía de Bankia, Goiri Golferri, dijo en diciembre, hace unos meses, que tratará, y leo, de que en la medida de lo posible la mayoría de las salidas de trabajadores sea voluntaria y se basará estrictamente en criterios de meritocracia. Esto es muy difuso. ¿Para ustedes qué significa? ¿Y entienden el nerviosismo de los trabajadores valencianos? No, el nerviosismo es absoluto tanto en la plantilla de CaixaBank como en la plantilla de Bankia, porque este es un proceso además diferente de otras ocasiones. Generalmente CaixaBank, cuando ha fusionado, integrado otra entidad, se ha hecho un proceso previo en la otra entidad y después se ha realizado ya una fusión, como si dijéramos, limpia, ¿no? En este caso vamos a entrar toda la plantilla de golpe y a partir de aquí pues veremos qué pasa. No hay cifras sobre la mesa. Insisto, no se ha dicho nada, ¿de acuerdo? El proceso se está llevando con mucho sigilo y para nosotros eso también es una señal de que, para Comisiones Obreras, que
esto ha empezado ya, porque el silencio es parte de la negociación. El silencio provoca nervios en la plantilla. Y esto para nosotros, pues bueno, realmente es una situación a la que estamos ya preparados para afrontarla. Y un poco sería como la doctrina del shock, ¿no? Silencio y de repente saltará todo, ¿no? ¿Qué saltará? No lo sabemos. Pero las cifras sí que podemos decir que... y no queremos especular porque... está todo por hablar, que tiene que ser la empresa, después de plantearnos informes que suponemos que planteará, pagará una consultora y nos harán, explicarán cuál es el proceso y el procedimiento y qué quieren hacer. Las cifras sí que son realmente importantes, sobre todo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Estamos hablando que en Alicante CaixaBank tiene unas 600 personas, no llega, Bankia casi también lo mismo, Castellón unas 190 personas, Bankia unas 300, Valencia estamos hablando de unas 1.200 y Bankia unas 1.600 personas. Es decir, hay mucha plantilla, exactamente. Pero para nosotros, para comisiones, existen opciones para recolocar la plantilla. Tenemos centros que se llaman InTouch, que son centros virtuales para hacer gestión comercial, para ayudar a los clientes. Es decir, opciones hay muchas. Eso le quería preguntar, sobre esos 4.502, haciendo la suma, que nos salen 4.502 empleados de ambas entidades en la Comunidad Valenciana. Ya me ha dicho lo que esperan ustedes que ocurra, que quiere decir que todavía no lo saben y no quiere usted pillarse los dedos con eso. Pero en cualquier caso, ¿cuáles van a ser sus reivindicaciones? ¿Qué les gustaría que ocurriera? ¿Qué van a pedir a la dirección de CaixaBank que afecte a estas personas? Responsabilidad, ante todo, porque ambas plantillas han hecho los resultados del banco. Los resultados de ambas entidades no han venido por un gran misterio, sino que viene por el trabajo de la plantilla. Los resultados se han demostrado, como has dicho además desde el inicio, con 1.380 millones, que son más porque se han hecho muchas provisiones, de unos 1.200 millones, y esto no ha venido solo. Entonces, esa responsabilidad con la plantilla viene por hacer unos buenos acuerdos si es que se plantean salidas. Todo el mundo, toda la prensa, todo el mundo está pensando que habrá salidas, pero estas salidas se tienen que hacer con responsabilidad. La responsabilidad quiere decir primar la voluntariedad y quiere decir también, porque no solo hablamos de salidas, que no aprovechen la situación, una situación nueva, una situación de pandemia, una situación de crisis, una situación de shock, ¿vale? Para conseguir otras cosas, que es rebajar condiciones para la plantilla que nos quedamos, porque ya se sabe que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y entonces, todo este pack, ¿vale?, de los que se pueden llegar a ir y de los que se pueden llegar a quedar, ¿vale?, tendría que ser dentro de esta responsabilidad que para nosotros... más que meritocracia, ¿vale? Porque la meritocracia a veces es la dedocracia tecnificada, ¿de acuerdo? Ponga en valor pues, a absolutamente toda la plantilla. Ruth Bolaños, portavoz de Comisiones Obreras en CaixaBank, desde Barcelona. Gracias. Buenas noches, buena nit. Muchas gracias a vosotros. Empezamos por los economistas de la mesa, Borja y Fernando. Bueno, yo creo que lo que está pasando en la banca española y también en la banca europea es que se están redimensionando todos los bancos para competir en una realidad nueva en la que la presencia física cada vez es menos importante y se está digitalizando su línea de negocio a una velocidad tremenda. Yo creo que eso evidentemente está llevando a una política de reconversión en la que yo espero que se llegue a un acuerdo entre, en este caso, patronal de los bancos y sindicatos para hacerlo lo menos lesiva posible para los derechos de los trabajadores. Pero la realidad es que las líneas de negocio de los bancos están cambiando mucho, están entrando nuevos competidores, probablemente grandes gestores de contenido digital y de bases de datos, estamos hablando de los Apple, de los Google, ya tienen líneas de negocio incipientes para sustituir a los bancos. Y en esta línea yo creo que lo que hay que intentar es preservar un sistema bancario que no se deje por el camino algunas cosas positivas, por ejemplo, que hacía el sistema de cajas que teníamos en las comunidades autónomas, como era el apoyo al mecenazgo cultural cercano, el apoyo muy cercano a iniciativas locales empresariales, y esta política de reconversión no se puede llevar por delante todo eso. Yo creo que tiene que venir acompañado de algunas iniciativas, a lo mejor públicas, como por ejemplo la del Instituto Valenciano de Finanzas, que se está demostrando que está siendo clave para salvar muchos
muchos negocios viables en esta pandemia. Tiene que haber colaboración público-privada también en banca. Os voy a dar un minuto a cada uno porque después queremos hablar del 23F y no nos queda mucho tiempo. Fernando. Sí, bueno, está claro que lo que antes era la sucursal, que era una ventaja competitiva, hoy es un coste fijo. Lo que era la proximidad, que era una ventaja, hoy no se puede solucionar. Con tipos de interés negativo es muy difícil que la banca pueda ganar dinero. Todo está claro y la dimensión es una tendencia. Dicho esto, aquí quien pierde, además de las personas, son los clientes. Porque cada vez tienes menos sitios donde ir, te cobran comisiones de todo y cada vez te dan menos servicios. Cada vez vas a la sucursal y haces tú más cosas que hacen las personas que hay. Si encima quitan las personas que hay, yo no sé qué va a pasar. Y sobre todo, como bien has dicho, hacia las personas mayores. Yo no creo que la cuestión esté en el personal, no creo que ese sea el gran coste que pueda poner la cuenta de resultados de una forma u de otra. Es el modelo de negocio, que están empezando a aparecer productos sustitutivos en el mercado y esta es la gran realidad. La cuestión que vamos a sufrir, pues que los clientes no vamos a tener dónde elegir, cada vez es menos valenciano lo que queda, porque esto era Bankia, era Bancaja, de Bancaja antes teníamos los bancos puramente valencianos, es verdad que la Caixa tiene hoy aquí la central, pero no es un banco valenciano, tiene la central en Valencia, pero no es un banco valenciano y por lo tanto el reto es que la banca sea competitiva, pero que también sea sostenible. Y las personas en las empresas son cuestión de sostenibilidad también. Y por lo tanto, este es el reto que tiene la banca y sobre todo, tú apuntabas a la pública, pero también que hubiese una banca valenciana que la hemos perdido. Sergi. Bueno, esto se veía venir. Y a mí me hace yo creo que merece una reflexión, ¿no? De cuando hay que repartir resultados y hay que proteger a los grandes bancos y ellos tienen que hacer su cuenta de resultados y quieren competir con estos nuevos productos y tal. Y se hace, en realidad se dice que es una fusión, yo creo que es más bien una absorción de Bankia por parte de CaixaBank, pero bueno, bien, esto es una cuestión también de nomenclatura. Pero en todo caso, yo creo que ahora ha quedado claro, ¿no? Con la composición del nuevo Consejo de Dirección que se ha anunciado. Creo que es francamente minoritaria la presencia de directivos de Bankia, ¿no? Pero lo que me refería yo es que cuando las cosas vienen mal dadas, como pasó en la gran crisis de hace unos años, el Estado metió decenas de miles de millones de euros para rescatar la banca. De hecho, está el FROB, el Fondo de Reestructuración Bancaria, donde los españoles, cada uno de nosotros, a través de nuestros impuestos, fuimos a rescatar a la gran banca de este país porque desde luego se caía a pedazos por unas malas políticas de inversión, por el boom inmobiliario y de la burbuja inmobiliaria que parece que se nos ha olvidado. Pero esto fue uno de los grandes problemas de este país. Esto de que el mercado lo regulara todo provocó una burbuja inmobiliaria que arrastró a los bancos, que a la vez hizo que el Estado tuviera que rescatarlos con decenas de miles de millones de euros y ahora, después de todo eso, no hemos recuperado un duro, al contrario de lo que se nos prometió. El presidente Rajoy salió diciendo no vamos a perder un duro, se recuperará todo, ni un euro vamos a recuperar, pero es que encima ahora los bancos hacen reconversiones y fusiones o absorciones y tiran a miles de empleados a la calle. Y a mí esto me parece indecente, sinceramente. Bueno, José, para acabar. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo puedo a posicionarme sobre mi experiencia personal y sobre lo que creo que compete a los que estamos aquí. Sobre mi experiencia personal he de decir que la fusión se ha llevado por delante un equipo de directivos con el que yo en su día tuve ocasión de trabajar como consejera de Educación, como por ejemplo Amalia Blanco, que intentó valencianizar mucho la entidad, que respaldó iniciativas tan importantes como el Bankia Escolta Valencia, el apoyo a las sociedades musicales, el apoyo a la pelota valenciana, el respaldo a la formación profesional y que en ese sentido creo que Bankia intentó en su día con ese equipo de dirección valencianizarse mucho y sobre todo respaldar los grandes proyectos en aquel momento de la Generalitat y que han perdurado en el tiempo y que son muy valiosos. Mi experiencia con esos directivos es que realmente lo intentaron y realmente lo consiguieron y me parece pues muy doloroso que no permanezcan en esa futura entidad porque desde luego defenderían mejor los intereses de Valencia, ¿no? En lo que compete a nosotros. Bueno, pues en el pasado 29 de octubre aproximadamente nosotros presentamos una moción porque estaba en plena ebullición el tema de la fusión y lo que sí que puede hacer el Ayuntamiento de Valencia es, y las instituciones valencianas como la Generalitat, impulsar de alguna manera que en esa fusión o intentar presionar para que esa fusión diera como resultado algo más que una victoria pírrica que fue un poco pues, el domicilio social. Pues, ¿no? Entonces apostábamos por una capital financiera que puede ser Valencia perfectamente. En este momento Valencia solo recauda 25 millones de euros aproximadamente por ahí en ese concepto.
Barcelona recauda 90 y Madrid recauda 140. Entonces, es decir, sería bueno para la recaudación, sería importante para nosotros posicionarnos y pedimos en una moción que todos aprobamos conjuntamente exigir pues una mayor presencia, que intentáramos tener no a lo mejor la sede financiera, pero sí a lo mejor algún departamento importante de la futura fusión. Yo no sé si el alcalde ha hecho algo al respecto. Yo lo presenté y lo presentamos así para que desde el Ayuntamiento de Valencia, que es una institución importante, se elevara el tono y se pidiera a la futura entidad la presencia y valencianizar la futura entidad, ¿no? No he sabido nada, no sé si el alcalde ha hecho algo, yo me temo que no mucho, ¿no? Pero me gustaría que Valencia se posicionara como capital financiera y que en esta fusión no saliéramos perjudicados ni trabajadores ni el discurso valenciano que debería tenerse. 4 posiciones sobre la fusión de CaixaBank, sobre la que seguiremos escuchando cosas más adelante. Vamos a una pausa, después el 23F. Hasta ahora. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Que, por cierto, tu colesterol alto, ¿cómo va? Pues con la que está cayendo ni me lo he mirado. Pues poca broma. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. ¿Quién lleva más de 80 años haciendo miel de calidad? Chupado, Granja San Francisco. Llevan toda la vida recolectando miel, separándola de cera e impurezas y envasándola. Y si llevas toda la vida haciendo algo, será que lo haces bien, ¿no? Claro, por eso es miel 100% garantizada. Granja San Francisco. Siempre has valorado lo más natural. Por eso hoy eliges Argal Bon Natur. En Argal loncheamos las mejores piezas de jamón cocido y pechuga de pavo. Lo notas en esa loncha tan distinta y en su sabor natural como recién cortado. Argal Bon Natur, natural en todos los sentidos. Mi Marbú dorada. Tu Marbú dorada de siempre, ahora también 0% azúcares añadidos. Silit Bank elimina las manchas de humedad al 100%. La silicona de la bañera pues se queda negra. Y mira que me paso horas rascando, ¿eh? Yo voy a lo fácil. Silit Bank. Una pasadita y queda, vamos, como nuevo. Silit Bank y la suciedad se va en un bang. Y para las manchas de óxido, prueba Silit Bank Cali Suciedad. Elimina el óxido al 100%. 8 Mediterráneo les ofrece una primera cita con la información de la Comunidad Valenciana cada mediodía a las 2:30. Información cercana, directa y clara, contada en primera persona, sin irnos por las ramas ni perdernos por el bosque. Noticias 8 Mediterráneo. Nos vamos a ver. Recuperamos la sintonía del Faro para glosar una efeméride, que son esos 40 años del 23F y, bueno, en cierta forma también, si quieren ustedes, el sueño de una convivencia perdida, aquella unión de partidos en pos de un bien común y unitario que era la democracia, pues se ha deshilachando en estos 40 años hasta llegar a escenas, y las imágenes valen más a veces que las palabras, como las que hoy se han visto en la conmemoración en el Congreso de esta efeméride, como digo. Vamos a ver la crónica. Tenía 13 años cuando vivió el 23F al lado de su padre. Hoy es el protagonista en la conmemoración del Congreso ante la ausencia de Juan Carlos I, fuera de España, pero muy presente en el acto. Felipe VI ha ensalzado a su padre por su defensa de la democracia aquella noche. El rey Juan Carlos I así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Antes lo hizo la presidenta del Congreso. La decidida reacción de nuestras instituciones públicas, que encabezadas por Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, asumieron la defensa de la democracia. Presente en el acto, Pablo Iglesias no ha aplaudido ninguno de los dos discursos. Si el rey reafirma su compromiso como símbolo de permanencia del Estado. Una institución que incluya, integre y cohesione a todos los españoles. Iglesias ve otro horizonte. Creo que 40 años después es muy difícil decir que monarquía sea condición de posibilidad de la democracia. Pensamos que se abre camino de manera cada vez más inequívoca, un horizonte republicano
en España. Han estado ausentes 7 partidos nacionalistas e independentistas que han querido mostrar su rechazo públicamente. Cuestionan el papel que tuvo el emérito el 23F y piden levantar todos los secretos oficiales de aquellos hechos. Por enfocar en una de las fotos que seguramente mañana veremos con mayor precisión, esa imagen, vamos a volver a verla, de Iglesias no aplaudiendo el discurso de Su Majestad. Y ahí lo tenemos. Y luego, además, abundando o siendo más generoso en sus declaraciones, comparando al rey emérito con el rapero Hasél. Escúchenlo. Creo que hay muchos ciudadanos a los que les llama la atención que en este país pues, se pueda ir a la cárcel por escribir un tuit o por hacer una canción, mientras el anterior jefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes. Creo que eso genera una situación de alarma y creo que ocultarlo o quitarle hierro es un error. Creo que los que estamos comprometidos con las instituciones y con la democracia tenemos que señalar las cosas que se deben mejorar. No puede ser que exista una ley de secretos oficiales mediante la cual se pueda ocultar a los ciudadanos españoles lo que realmente pasó. Yo creo que la gente espera más conocer la verdad que los actos suntuosos. Vicepresidente del Gobierno de España. Fernando, empezamos contigo. Bueno, pues lo hemos dicho al principio del programa. Desde luego, confundir la libertad de expresión con el delito de odio no tiene ningún sentido. Y yo le querría decir, tanto al vicepresidente del Gobierno como a todos los jóvenes que nos puedan estar viendo desde casa, pues que aquí no hemos llegado al 2021 de forma gratuita. Esto ha sido un esfuerzo y ha habido un punto de partida, que fue en 1978, cuando de forma consensuada se firmó la Constitución. Y ahí todo el mundo tuvo que ceder. Y se han construido 40 años. Tuvimos la situación del 23F, que fue, pues puede decirlo, una mancha, pero salió el rey esa noche y marcó otra vez la dirección de lo que hoy es la España que hemos conocido. Creo que España le tiene que estar muy agradecida de estos 40 años a la monarquía y a la Constitución. Que nadie se piense que hasta aquí hemos llegado de cualquier manera, que esto no es gratis, que hay que modernizar el país, que tenemos que pensar cómo los jóvenes, sobre todo, por lo que decía Iglesias, se integran mejor en el país, pero yo no creo que sea una cuestión del sistema o del régimen de Estado que tenemos, creo que es una cuestión de empleo. Estoy convencido que si los jóvenes tuviesen empleo, la preocupación no sería si es monarquía o es república. Lo que tenemos que intentar es que la gente tenga trabajo y, sobre todo, que se puedan emancipar y que tengan una vida como la pudimos hacer mi generación. Quizás haber vivido eso, a algunos nos da cierta visión, a ustedes desde luego, a mí también. Yo tenía 15 años y el rey tenía 14, tengo uno más, yo tenía 15. Este señor no había nacido todavía. No sé si haber vivido o no ese momento da una visión distinta a la que tiene Iglesias, por ejemplo. No lo sé, pero yo lo que sí que creo reivindicar es que la gente puede estar preocupada por diversas cosas. Mi generación puede estar preocupada porque tiene una alta tasa de desempleo y además puede pensar, y tiene todo el derecho del mundo y casi la obligación generacional de pensar qué forma de gobierno quiere para su país mayoritariamente. Yo, por ejemplo, yo soy una persona, soy republicano, nunca lo he ocultado, pero lo que no creo tampoco es que un acto como el del día de hoy, ¿no?, que es un acto, yo creo que de defensa cerrada de la democracia y de un pacto de convivencia. Todas las constituciones son pactos de convivencia y, por tanto, son siempre revisables, pero creo que nosotros tenemos un buen pacto de convivencia. Será mejorable, pero ha dado 4 décadas de estabilidad y de alternancia. Con esa misma Constitución han gobernado presidentes del gobierno y partidos de signo distinto. Ha habido una alternancia pacífica. La gente está relativamente bien representada y nuestra Constitución es, pese a todas sus dificultades, una historia de éxito. Y no creo que sea el momento tampoco de intentar enfrentar, o no creo que sea tampoco muy inteligente intentar enfrentar república a Constitución. Nuestra Constitución es eminentemente republicana, aunque paradójicamente sea una monarquía parlamentaria. Yo creo que los que somos republicanos y queremos que en algún momento la jefatura de nuestro Estado deje de ser hereditaria, porque a mí me parece una cuestión irracional, creo que tenemos que convencer a muchas personas que probablemente estén en una perspectiva ideológica diferente a la nuestra. En un país republicano hay una república porque hay republicanos de izquierdas y de derechas. Y ser republicano no es eminentemente ser de izquierdas, ni ser monárquico es eminentemente ser de derechas. Yo creo que hay que ser capaces de elevar un poco el debate y probablemente de aplicarlo en los días que toquen. Yo creo que un día como hoy, el 23F, es un día para defender que, pese a todo, y aunque exista una minoría que no, la sociedad española fue y es eminentemente democrática, y aunque esto no sea un punto de llegada inalterable, la democracia se cuida todos los días y tiene sus riesgos, yo creo que seguimos siendo mayoría los que pensamos que este es el mejor de los sistemas posibles.
María José. Bueno, yo, de los que estamos aquí, parece ser que somos Borja y yo, ¿no? Los que no vivimos de alguna manera el 23F, y desde luego mi posición es absolutamente, bueno, pues respetando mucho la opinión de Borja, pues discrepo, ¿no? Yo creo que las generaciones que no hemos vivido el 23F no todas pensamos en que la Constitución es republicana. Para mí la Constitución no es para nada republicana. Solo hay que ver el capítulo 2 de la Constitución española, que habla de la monarquía y de cómo la exigencia de cualquier reforma vinculada con ese capítulo 2 requiere una modificación que es una reforma agravada de la Constitución española. Es decir, la Constitución no es ni monárquica ni republicana, pero si no es monárquica tampoco es republicana, ¿vale? Principios republicanos, en el sentido de la república es una pero cuestión más allá cívica, de esto, no es una cuestión solamente de forma de gobierno. Yo no comparto. Son derechos y libertades. Sí, pero es que los derechos y las libertades tampoco son republicanos. O sea, sí, es una tradición. Pero eres más republicana de lo que piensas, María José. Excelentemente republicano. Es decir, no soy absolutamente monárquica, es decir, constitucionalista y monárquica. Es decir, absolutamente. No tengo dudas sobre esas cuestiones, entre otras cosas porque mi formación ha sido especializada en Derecho Constitucional y soy doctora en Derecho Constitucional y, por tanto, sé muy bien lo que soy y no soy nada republicana, también te lo digo. Soy monárquica y constitucionalista. Pero, además, para mí la Constitución es mi hermana mayor. Es que yo nací apenas una semana después del 23F, es decir, prácticamente nací el 3 de marzo del mismo año, del 81. Es decir, para mí la democracia, yo soy una de las hijas de la democracia, si es que esto se puede llamar democracia, todos somos hijos de la democracia, pero me refiero que nací con este proceso al que admiro profundísimamente, el proceso y todos los que formaron parte del proceso. He estudiado la Constitución por formación y me siento muy constitucionalista y admiro de verdad la figura del rey porque creo que en este país se ha hecho en falta, y el 23F se demostró, un árbitro, una persona que arbitre en una situación de complejidad la situación política del país, y sinceramente creo que no hay nadie en este país más preparado que el rey para ser el rey. Es decir, no encuentro ningún político en este país más preparado, más sosegado, más sereno para ser el rey y ser el árbitro que el rey. De hecho, no nos ha ido nada mal en los últimos 40 años y hemos logrado la mejor etapa de convivencia de nuestro país. Dicho lo cual... Puede ser, María José, pero no deja de ser casualidad, porque podría haber salido de cualquier otra manera, ser el primogénito y a lo mejor estaríamos pensando otra cosa. Pero es que posiblemente, quiero decirte, el ser rey implique una exigencia de formación, de moderación, de preparación. Y por eso veo a Pablo Iglesias, sí, pero podría, que es vicepresidente de este gobierno, diciendo esas barbaridades, y pienso, ¿hay alguien más preparado que Felipe VI para ser el rey, para moderar este país? Pues, perdonadme, pero no. Luego, finalmente, de todas maneras, no se accede por oposición. Me refiero, no hay un examen en el que se demuestre el mérito y la capacidad para llegar a ser jefe del Estado. Me parece triste. Se accede por nacimiento. Te puede parecer bien o mal, políticos, entre otros Compromís, que no haya acudido a este acto. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho Borja anteriormente, y en eso lo comparto, pues es un acto de reconocimiento de la labor democrática, de serenidad que hace mucha falta en este país, de consenso que hace mucha falta, y creo que no costaba tanto demostrar esa altura de miras. El partido del señor Campillo, junto a los independentistas, es uno de los que se ha ausentado de este acto. Señor Campillo, tiene la palabra. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es una reflexión de que la democracia, desgraciadamente en el planeta, el sistema democrático es muy minoritario. Y nosotros vivimos en una parte del mundo, afortunadamente para nosotros, que tiene un sistema democrático. Yo sí creo que España es un sistema democrático pleno, ¿eh? Lo que pasa es que creo que tiene mucho margen de mejora. Uno de los márgenes de mejora que tiene España es todo lo relacionado con el oscurantismo respecto a la Casa Real, que es la jefatura del Estado. Vivimos en un Estado democrático que debería ser capaz de poner negro sobre blanco el patrimonio de la Casa Real, como pasa en otras monarquías de Europa. Podríamos tener un Estado donde, por ejemplo, el rey emérito no estuviera en Emiratos Árabes Unidos, esa gran democracia, como todo el mundo sabe, sin dar explicaciones de una regularización fiscal, que es el reconocimiento de un delito fiscal. Y esto es muy grave. El anterior jefe del Estado ya ha reconocido que cometió un delito fiscal, porque ha regularizado algo que tenía que haber hecho de manera, motu propio, ¿no? Quien tiene que dar más ejemplo es el que ha dado menos. Pero esto no es una opinión de alguien que es profundamente republicano y que sí que aboga por cambiar el sistema a una república, porque yo esto
con todo mi respeto, Borja, esto del Partido Socialista, de que declararse republicano... No, yo creo que más republicano que yo, Sergi. No, sí, eso no tengo... Yo a nivel personal no tengo ninguna duda, pero creo que en estos momentos el Partido Socialista... Ni ha hecho más compromiso por la República que el Partido Socialista. Desde luego que no, seguro que no. Pero no puede haber hecho nada, porque no ha habido... Sí, ha habido, María José. Sí, ha habido República, pero sinceramente, en este contexto, que es que te digan, no hacéis vosotros más ni nadie, porque una República que no existe. Y dar una réplica todo el final. Yo sí que creo que en este país el partido más importante en estos momentos para el sostenimiento de la monarquía es el Partido Socialista, lo tengo clarísimo. Y me parece respetable, porque además, porque es así y no pasa nada, hay que reconocerlo. Pero en todo caso, esto no es una cuestión de grupos que queremos la República, no queremos la República, etc. Es de gente tan poco sospechosa de ser republicano como José Antonio Zarzalejos, que creo que es una persona muy valiente, porque a pesar de ser monárquico, además de haber sido director del periódico más monárquico de este país, como es el ABC, dice las cosas como son. Y dice, el comportamiento del rey emérito y del rey Juan Carlos ha sido una vergüenza. Y los más monárquicos de este país deberían de ser los primeros interesados en que sea transparente y en sacar todas las vergüenzas de lo que pasó durante los 40 años de reinado de Juan Carlos I. Dicho lo cual, no le niego en absoluto su papel durante el 23F. También me gustaría, y creo que los españoles, tienen derecho, todos los españoles tenemos derecho a que se desclasifiquen los documentos secretos para saber exactamente lo que pasó y no tener que creernos las crónicas periodísticas. Porque este es otro aspecto de esta democracia tan avanzada, democracia tan avanzada, y es que los secretos oficiales se clasifican de por vida, al contrario que la mayoría de las democracias donde tienen un periodo de clasificación y luego a los 40 o 50 tenéis tiempo para unas mini réplicas, creo que un par de minutos. Sergi, todo lo que has dicho yo lo puedo respetar, pero o se comprende que estamos viviendo, ¿no? Lo puedo respetar porque es que has dicho a lo largo de la noche algunas expresiones que de verdad claman al cielo. Pero bueno, estamos en una crisis económica que si se puede asemejar a algunas a la que sufrimos en los 70. Esta es mucho más gorda la crisis esta que la que tuvimos en el 2008 y puede ser parecida a la de 1970. En aquel entonces, nuestros mayores fueron capaces de separar lo que les desunía y juntar lo que les unía. Todos los partidos políticos fueron capaces de sentarse en una mesa y firmar la Constitución, de firmar los pactos de la Moncloa, que marcaban el futuro de España. Claro. Y todo esto, mejor o peor, con un rey que supo estar al frente del país el 23 de febrero, una noche como la de hoy. Todo esto nos ha permitido llegar hasta aquí. Yo comprendo que ahora hay muchos jóvenes que ven una crisis y que no le ven futuro, pero esto seguramente se puede deber más a una falta de gestión por parte de los gobiernos que estamos teniendo que a otra cosa. Por lo tanto, yo lo único que pido es a Compromís, a los que no creéis en España, a Podemos y a los que no creéis, sobre todo a Podemos, que no creen en el sistema, que sepan que aquí no hemos llegado gratis. Que esto se lo merecemos, esto se lo merecemos 10 segundos, al rey, a los políticos que tuvimos entonces y sobre todo a nuestros mayores que fueron capaces de consensuar. Estamos fuera, son los minutos de regalo. Yo creo que a quien le reconozco realmente la llegada de la democracia a este país es a todos los luchadores antifranquistas que en el tardofranquismo salieron a la calle para defender que España fuera una democracia. Fernando, esos son los que sacaron la democracia. Estamos todos aquí hoy. Gracias a todos. Hubo mucha gente que trabajó por la democracia. Vamos a ir en este país, y no solo los antifranquistas. O sea, yo creo que excluir de la historia una parte de la historia me parece bastante sectario. Bueno, es que he dicho, por eso la democracia no vino por un rey en este país. Tenemos aquí al director en el plato y nos va a reñir. Que puedo respetar, porque dices unas cosas les quiero decir que les voy a agradecer de parte de Jerónima Latorre hoy la inteligencia en el debate. Así que le hemos hecho caso a esa carta de esta vecina de Sachs que nos ha enviado a la redacción del Faro. María José, gracias. Fernando, gracias. Borja, gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta aquí el Faro de hoy. Descansen. Bona nit. Demà més.